rechazo, tímido, carecen de confianza. Suelen vivir aislados socialmente, son tímidos pero no asociables, tienen gran deseo de compañía y de ser aceptados sin críticas. La hipersensibilidad, rechazo de los otros es la manifestación clínica central del trastorno de la personalidad por evitación, y el principal rasgo de la personalidad es la timidez. Desean la calidez y la seguridad, pero justifican su evitación a las relaciones por su temor al rechazo. Tienen miedo a hablar en público por su extrema sensibilidad al rechazo. Temen a la evaluación negativa de los demás, no toleran la menor crítica, les horroriza hacer el ridículo, necesitan garantías de aprobación para establecer una relación. Temor al contacto social, no saben qué hacer, qué decir, cómo hablar, dónde mirar, recurren a la evitación para librarse. Desean mantener relaciones interpersonales, pero aprovechan cualquier excusa para evitar el contacto social por el temor a ser juzgados. Criterios diagnósticos para el trastorno de la personalidad por evitación. Patrón generalizado de inhibición social, sentimientos de inadecuación, hipersensibilidad a los juicios negativos. Evitación de las actividades laborales que implican contactos interpersonales significativos, por miedo a la crítica, la desaprobación o el rechazo. Escasa predisposición a las relaciones con otros, a menos que se esté seguro de agradar. Limitación en las relaciones íntimas por temor a ser avergonzado o ridiculizado, temor a ser criticado o rechazado en situaciones sociales. Inhibición ante situaciones personales nuevas, debido a sentimientos de inadecuación. Se consideran a sí mismos como socialmente ineptos, sin atractivo personal o inferior a los demás. Resistencia habitual a correr riesgos personales o participar en cualquier actividad nueva, porque puede resultar embarazoso. Diagnóstico diferencial. Estos pacientes desean la interacción social, a diferencia de aquellos con trastornos esquizoides que quieren estar solos. Evolución y pronóstico. Muchos individuos con este trastorno pueden funcionar en un ambiente protegido. Algunos se casan, tienen hijos y viven rodeados solo por familiares. La evitación fóbica es común y a veces hay antecedentes de fobia social, o este trastorno de fobia social puede aparecer en la evolución del trastorno. Ya. ¿Qué entendieron? A ver, ¿pudieron entender algo? ¿Leyeron muy rápido? ¿Se entendió algo? No se entendió nada. Les ayudo. Estos individuos son tímidos, tienen mucho temor. Su mecanismo de defensa es generalmente ellos se esconden, hacen actividades donde no involucren mucho las relaciones interpersonales, tienen mucho miedo a quedar ridiculizados, por eso mismo dice carecen de confianza, tienen mucho miedo al rechazo, y no es que sean asociales, como por ahí leyeron, ellos más bien tienen gran deseo de hacer amistades, de tener compañía, ¿no? Pero su temor y su miedo es más grande. Ese es su mecanismo de defensa. Ellos se alejan de las actividades que involucren mucho estar con demás personas. Por eso son evitativos. Por eso el nombre de evitativo. Evitan los contactos interpersonales. Son ansiosos y desean tener compañía, tener amistades, pero por su timidez, por el temor al rechazo, ellos evitan. Eso sería el resumen, ¿no? Por eso dice patrón generalizado de inhibición social, sentimientos de
eso evitan hasta en lo laboral actividades que impliquen mucho contacto interpersonal. Ellos mismos se consideran ineptos, sin ningún atractivo personal o inferior a los demás. Generalmente tienen el autoestima muy bajo. Y no sé si recuerdan en el esquizoide, que era creo que la segunda o tercera clase que la dio el doctor, los esquizoides, la diferencia entre estos es que el esquizoide no le interesa tener amigos, no le importa hacer amistades. En cambio a este sí le interesa lo social, pero su temor es más grande, ¿no? Son más temerosos, son más tímidos. Y generalmente puede estar acompañado con fobia social, que eso ya lo van a ver en psiquiatría y las diferentes fobias. Ahora el siguiente sería por dependencia, los dependientes. Trastornos por dependencia, miedo a la soledad, necesidad excesiva que se ocupen de uno mismo, que ocasiona comportamiento sumiso. Hipersensible a la Desaprobación. se considera incapaz de vivir por cuenta propia como estrategia para diferenciarse a esos temores y se adhieren a un modo dependiente a sí mismo y de otras personas. Transfiere sus responsabilidades y decisiones, necesidad de apoyo inclusivo para simples decisiones, se vuelve tolerante, complaciente, sumiso por miedo al rechazo. Subordina sus propias necesidades a las de otros, hacen que otros asuman las responsabilidades de áreas importantes de su vida, no confían en sí mismos, sufren intenso malestar cuando están solos. Epidemiología. Es más frecuente en las mujeres que en los varones. Diagnóstico. En las entrevistas los pacientes parecen demasiado obedientes, tratan de cooperar. Necesidad generalizada y excesiva de ser cuidado que induce un comportamiento sumiso y temor a la separación. El trastorno se inicia temprano en la adultez, a los 18 años aproximadamente. Dificultad para decidir sobre cuestiones cotidianas, sin recibir de otro una exagerada cantidad de consejos y la afirmación. Necesidad de que otro asuma la responsabilidad en la mayoría de las áreas importantes de la vida. Dificultad para mostrarse en desacuerdo con los demás debido al temor de perder la aprobación. Dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por su cuenta propia. Ofrecimiento voluntario para realizar tareas desagradables a fin de ganar la aprobación y apoyo de otros. Incomodidad o desamparo ante la soledad debido al temor exagerado de ser incapaz de cuidar de sí mismo. Búsqueda inmediata de una relación como fuente de cuidado y apoyo cuando construye una relación intensa. Puede tolerar durante periodos prolongados a una pareja abusiva, infiel o alcohólica. Evolución y pronóstico. El funcionamiento laboral tiende a deteriorarse. Las relaciones sociales se limitan a personas de las que se pueda depender. Están expuestos a trastorno depresivo grave. Si pierden a la persona de quien dependen, pero con tratamiento el pronóstico es favorable. De este, ¿pudieron entender algo? A ver qué entendieron. Yo creo que tal vez son personas que siempre tienen que estar dependiendo de la atención de otras personas, no pueden estar técnicamente solos, tienen que estar acompañados, que sus decisiones no pueden tomar decisiones, dependen de la otra compañera y se acoplan a momentos incómodos, lo que sea, con tal de ser aceptados. Sí, Yo tengo algunos amigos
prefieren su responsabilidad y decisiones a los demás, creen que para ser felices, o sea, va a depender de los demás su felicidad de ellos. Necesidad de apoyo constante, incluso para simples decisiones. Son personas muy complacientes, muy sumisas, muy tolerantes, tienen mucho miedo al rechazo. Y va a ser más frecuente en mujeres. Buscan en la relación siempre el cuidado, protección, apoyo. Y pueden, ya lo que dije, no pueden tolerar periodos prolongados de abuso, de infidelidad. Están más predispuestos siempre a episodios depresivos, episodios ansiosos, que igual eso lo van a ver más adelante, ya en psiquiatría. Acá está mal, hay un error, dice trastorno obsesivo compulsivo, pero lo que vamos a ver es la personalidad obsesiva, que se puede convertir en un trastorno obsesivo compulsivo, pero que cuando solo son rasgos de personalidad, o sea, hay diferencias todavía. Este manejo es más, como le dije a ella, de todos estos rasgos. Que los rasgos son normales, podemos tener rasgos de diferentes tipos de personalidad, pero ya se convierten en un trastorno cuando ya dificultan nuestra vida laboral, nuestra relación con la familia, con la pareja. Ahí ya es un trastorno, cuando nos causa problemas. ¿A quién le toca leer? Trastorno obsesivo compulsivo, preocupación por el orden, el perfeccionismo, la limpieza y el control. Rígida, intolerante, inflexible, disciplinado, reiterativos, preocupados por los detalles, las normas dictas, el orden, hasta el punto de perder el objetivo de la actividad. Son inseguras, necesitan comprobar sus acciones. La característica esencial del trastorno es un patrón generalizado de perfeccionismo e inflexibilidad. Epidemiología es más común en hombres que en mujeres. El diagnóstico. En las entrevistas pueden tener un comportamiento inflexible, formal y rígido. Su afecto no está embotado ni aplanado, pero se puede calificar de limitado. Carecen de espontaneidad. ¿Ya terminaron? Ya otra vez. 1. Preocupación por los detalles, las normas, las enumeraciones, el orden, la organización o los horarios. El grado de perder de vista lo esencial de la actividad en cuestión. 2. Perfeccionismo que impide llevar a término una tarea. 3. Dedicación excesiva al trabajo y la productividad, al punto de excluir las actividades recreativas y las amistades. Excesiva meticulosidad, escrupulosidad e inflexibilidad en cuestiones morales, éticas o de valores. Resistencia a delegar tareas o trabajos a otros, a menos que los demás se atengan estrictamente a su modo de hacer las cosas. Falta de generosidad consigo mismo y con los demás. 7. Rigidez y obstinación. 8. Las personas con este trastorno tienen aptitudes limitadas, pero para las relaciones personales son formales y serios. Habitualmente carecen de sentido del humor. 9. Insisten en que los otros se adapten a sus necesidades. Sin embargo, están deseosos de agradar a quienes consideran útiles para ellos. 10. Como temen cometer errores, son indecisos y rumian las decisiones. Diagnóstico. Cuando además los rasgos obsesivos compulsivos se tornan recurrentes y producen un estado de ansiedad no controlado adecuadamente por la persona. El cuadro clínico
se registrará como trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces sería personalidad obsesiva-compulsiva. Sí, personalidad obsesiva. ¿Lograron entender? ¿Alguien? Ya, estas personas son demasiado rígidas, son cuadradas, inflexibles, se preocupan mucho por el orden, por la limpieza, son perfeccionistas, pero en realidad esconden, ellos son muy inseguros. En realidad esconden, eso es una fachada de ellos. Son poco tolerantes, son demasiado disciplinados, tienen tendencia a hacer conductas muy repetitivas a veces. Por eso es que muchos de estos hacen trastorno obsesivo-compulsivo, que son los que se lavan muchas veces las manos, que se bañan muchas veces, hacen conductas así muy repetitivas. Están demasiado preocupados por los detalles, por las normas, por el orden, pero en realidad son muy inseguros y necesitan comprobar todas sus acciones, por eso son así. Carecen de espontaneidad porque se muestran demasiado serios siempre. Demuestran mucha dedicación excesiva al trabajo, o sea, hasta un punto buenísimo. Que tengamos algunos rasgos de obsesivos está bien, creo que la mayoría de los médicos acá nos han hecho a la mayoría test de personalidad y la mayoría son un poco obsesivos. Y eso no es malo, de alguna forma ayuda, pero también tiene límites ya cuando vemos comportamientos así muy repetitivos o rituales, incluso empiezan a hacer algunos, como por ejemplo había acá una paciente pero ya con trastorno obsesivo compulsivo que tenía que revisar 10 veces la puerta, la garrafa, las puertas, todas las puertas de la casa antes de salir de la casa, y salía y quedaba muy ansiosa pensando de que se olvidó, no sé, encendida la garrafa. Entonces tienen así tendencia a hacer repetidas cosas y las cuentan, o sea, revisaba ella 10 veces, decía, la puerta. Son muy meticulosos, inflexibles, no pueden delegar tareas a los demás, a no ser que estos hagan, o sea, tengan la misma forma de hacer las cosas. No son generosos, tienen generalmente falta de empatía con los demás. Rígidos, obstinados, insisten más bien en que otros se adapten a sus necesidades. Pero son indecisos y rumían, o sea, repiten en sus acciones, en sus decisiones, piensan demasiado antes de tomar una decisión. Carecen del sentido del humor. Por eso generalmente está asociado con la ansiedad y puede llegar a ser un trastorno obsesivo compulsivo, que también es un tema bien bonito que lo van a ver en psiquiatría. Ya, seguimos. Este es el último ya. Trastorno pasivo-agresivo o negativista de la personalidad. Trastorno pasivo-agresivo. Ambivalencia puede mostrarse extremadamente respetuosas, cumplidoras, dulces, agradables, pero en el fondo sienten envidia, resentimiento y enojo. No dicen la verdad, se comunican con indirectas, actúan con doble intención. Actitudes de oposición y respuestas pasivas ante demandas que exigen un rendimiento adecuado. No son capaces de suprimir ni resolver sus conflictos, y esto le produce indecisión. Expresivamente resentido, se resiste a satisfacer las expectativas de los demás, suele ser posponedor y obstinado, experimenta placer al desmoralizar el bienestar y aspiraciones ajenas. Asumen papeles conflictivos y cambiantes en las relaciones sociales. Conjuga la envidia y la rabia
contra los más afortunados que él. Es intolerante y expresa actitudes negativas o incompatibles. Es cínico, desconfiado, se ve a sí mismo como alguien incomprendido, sin suerte, y reconoce sentirse amargado con la vida. Resistencia, más indirecta que directa, a la expectativa de los demás. El negativista descontento es amargado, pesimista y está siempre quejándose. No atacan a los demás de forma brutal y desconsiderada, sino que lo hacen tras algún pretexto oculto, no del todo transparente, del que dan muestra poco a poco mediante molestias, críticas y quejas. Comportamiento contradictorio e inconsciente. Evitar intencionalmente la responsabilidad. Postergar, retrasar, posponer sin necesidad e intencionalmente. Ineficiencia deliberada. Comportarse a propósito de manera incompetente, olvidando las cosas. Sentimiento de resentimiento hacia otras personas. Quejos de incomprensión y de ser despreciado por los demás. Muestras de envidia y resentimiento hacia compañeros. Argumentativos, molestos y hostiles, especialmente hacia figuras de autoridad. Hostilidad o ira no expresada, ocultan sus inseguridades, se protegen a sí mismas para que nadie sepa cuánto miedo tienen a ser imperfectas. Mienten con frecuencia, inventan historias, excusas, mentiras, siempre tienen alguna frase para distraer a los demás. Hay una desconexión entre lo que dicen y lo que hacen. Ya, ¿entendieron algo de esto? ¿Alguien que quiera? Igual esto es súper interesante, porque aparentan ser personas muy respetuosas, muy dulces, muy agradables, cumplidoras, pues, pero en el fondo esconden igual que su resentimiento, envidia, y son pasivo-agresivas porque su agresividad la demuestran postergando las cosas, llegando tarde, olvidando las cosas, dejando para luego las cosas que tienen que hacer. De esa forma expresan su agresión. Por eso son pasivo-agresivos. Directamente no se comunican, mienten, no dicen la verdad y generalmente largan frases o indirectas. Por eso dice actúan con doble intención. No pueden resolver de forma natural sus conflictos y generalmente son resentidos. Son desconfiados, cínicos, generalmente dicen ellos que no tienen suerte, amargados con la vida, viven quejándose. Se victimizan. ¿Qué? Se victimizan. Sí. Y de esa forma entonces demuestran su agresividad, postergando, retrasando, o incluso hacen las cosas más lentas, las hacen mal. De esa forma, ¿no? Expresan su agresión, o postergando, llegando tarde, olvidando las cosas. Culpan a los demás siempre de todo lo que hacen. Ocultan sus inseguridades.